Existen historias de terror que logran tocar fibras sensibles de nuestros miedos más profundos. A veces no se necesitan fantasmas o apariciones espectrales, simplemente sucesos que no tienen aparente explicación y que son tan cotidianos y basados en hechos reales que podemos identificarnos fácilmente con el terror e intriga que éstas generan, poniéndonos a pensar si en algún momento de nuestra vida seremos presa de alguna situación de este tipo. Hoy te traigo una recopilación de historias cortas de terror basadas en hechos reales. La mayoría de estas historias son de usuarios de Reddit, así que quédate hasta el final, ya que si te llegas a identificar con alguna de estas siniestras anécdotas, eres libre en la caja de comentarios para contar tu propia anécdota. Comenzamos. Historia número 1. El acosador de las zanjas. Dorothy Jane Scott era una mujer soltera de 32 años que trabajaba como secretaria en una tienda de artículos religiosos en Anaheim, California. Un día empezó a recibir llamadas anónimas de un hombre que decía estar obsesionado con ella. El hombre le describía con precisión lo que llevaba puesto y dónde estaba, y le hacía constantes amenazas de muerte. Dorothy estaba aterrorizada, ya que las llamadas no solo eran por el día, sino también en la madrugada, lo que la hacía entrar en un estado de paranoia y ansiedad constante, que poco a poco fue deteriorando su psique, ya que no sabía quién era su acosador, ni cómo podía saber tanto sobre ella. Un día, Dorothy acompañó a un amigo al hospital porque se sentía mal. Mientras esperaba en el estacionamiento, el acosador la llamó por teléfono y le dijo: sé dónde estás y qué llevas puesto, te voy a matar. Dorothy entró en pánico y salió corriendo hacia su coche, harta y afectada emocionalmente por los constantes acosos de este tipo. Subió a su coche un Volkswagen blanco, arrancó el motor y salió a toda velocidad del hospital. Sus amigos la vieron pasar por delante de ellos, pero no se detuvo ni les hizo señas. Pensaron que quizás había surgido una emergencia en su casa, ya que en esos días su madre estaba enferma. Sin embargo, su rostro estaba pálido y lleno de terror. Sabían en el fondo que no auguraba nada bueno su repentino comportamiento. Horas después, su coche fue encontrado en llamas en un callejón. No había rastro de Dorothy ni de su acosador. La policía inició una investigación, pero no encontró ninguna pista ni sospechoso. 4 años después, unos obreros que trabajaban en una excavación encontraron unos restos óseos junto con un anillo y un reloj. Los análisis confirmaron que se trataba de Dorothy Jane Scott. Su asesino nunca fue atrapado y siguió llamando a la madre de Dorothy durante meses. Y si bien en este caso no con la intención de asesinarla, lo hacía por la perversa sensación que sentía al relatarle los últimos momentos de vida de su hija y cómo ésta clamaba con pasión cuando la amarró en su propio carro, pero sobre todo cómo gritaba mientras era enterrada viva y torturada en la zanja. Lo más siniestro es que este acosador y asesino no fue atrapado y llevó a cabo varios asesinatos con este tipo de guión macabro: acosar y disfrutar de escuchar a sus víctimas enojadas, desconcertadas, pero sobre todo aterradas, para al final de cuentas y pacientemente planear la forma de acabar con ellas, cazándolas desprevenidas y enterrándolas en zanjas. Historia número 2. Ten cuidado con los libros de brujería. En un pequeño pueblo, una joven llamada Valeria heredó la casa de su abuela después de su fallecimiento. Mientras limpiaba el ático, encontró un antiguo cuaderno con una cubierta de cuero. Al abrirlo, notó que estaba lleno de extrañas inscripciones y dibujos de rituales. Fue cuando cayó en cuenta que sus sospechas eran ciertas, que su abuela era una practicante de la magia negra.
Después de revisar el libro con aparente curiosidad y escepticismo, abrió una página en particular. En ella tenía un círculo dibujado con la palabra "no borrar" escrita en el centro. Por curiosidad, Valeria borró el círculo. Esa noche comenzó a escuchar susurros y pasos en la casa. Al día siguiente encontró el círculo dibujado en su espejo del baño, pero esta vez con su propio nombre en el centro. Sin darse cuenta, había activado una maldición, donde los demonios que ayudaban a su abuela fallecida en los rituales ahora la acosarían y la atormentarían hasta la locura. Es aquí donde en algunas historias de la cruel vida cotidiana damos respuesta a algunos casos donde las personas aparentemente estables comienzan a decaer emocional y mentalmente. Es cuando caemos en cuenta que lejos de ver las apariciones y a los demonios con cuernos, su forma de manifestarse es por medio de las energías que drenan a las personas que abren este tipo de portales consciente o inconscientemente, hasta que lentamente las personas pierden la cordura y terminan en los casos más aberrantes, atentando contra su propia vida. Historia número 3. Exploración urbana fallida. Carlos era un entusiasta de las exploraciones urbanas. Aunado a esto, de pequeño descubrió que tenía el don de poder sentir energías y ver presencias que no cualquier persona puede percibir. Para él ya era normal ver sombras, escuchar voces en ciertos lugares. Esto lo motivaba a experimentar nuevas experiencias en las exploraciones. En una ocasión, leyó sobre una vieja estación abandonada a las afueras de su ciudad. Aún así, presintió que no era una buena idea ir a explorar la estación, ya que se contaban cosas muy inquietantes de este lugar, como el incidente donde 34 personas perdieron la vida cuando se descarriló el tren hace ya 23 años. Aún así, se aventuró una tarde a la exploración. Al llegar a la estación, notó que el ambiente era algo pesado. Se sentía una vibra de dolor muy peculiar. Se adentró en algunos vagones abandonados, con la esperanza de encontrar algún artículo antiguo o alguna pertenencia de algún ex pasajero. Pasaron las horas y la noche cubrió el lugar. Cuando se dio cuenta de esto, sintió un escalofrío que lo recorrió lentamente. Veía una espesa bruma que lentamente comenzaba a cubrir el lugar. Al bajar del vagón, escuchó un estruendo que lo hizo temblar un poco. Era como si un tren se estuviera aproximando a toda velocidad hacia él. Pero al mirar, se dio cuenta que no era absolutamente nada. Al correr a las vías que le darían la salida de la estación, vio a varias personas en el piso arrastrándose. Mujeres, niños, hombres, llorando, chillando, gritando de dolor. Le extendían algunos de ellos las manos mutiladas, con sus caras llenas de sangre y una mirada vacía. En ese momento quedó en shock. Se dio cuenta que estaba presenciando la matanza de aquel día. Corrió tan rápido como pudo para irse en su motocicleta, que había estacionado cerca de la estación. Mientras más se alejaba, podía aún escuchar los gritos, susurros y plegarias de ayuda. Además de que no podía borrar de su mente la imagen de los cuerpos de mujeres y niños mutilados y desmembrados sobre el piso, lleno de sangre y vísceras. Después de esa exploración, Carlos nunca volvió a ser el mismo. Se dice que entró en una severa depresión, ya que cada noche experimentaba desde parálisis del sueño, donde veía a los niños arrastrándose por el piso para alcanzarlo, pero esta vez no con rostros de dolor, sino de odio y amargura, como si esas almas estuvieran enojadas con él. Además de escuchar los gritos y voces, noche tras noche, afuera de su casa. 3 meses después, una mañana, entró su madre como de costumbre a despertarlo para que fuera a la universidad. Sin embargo, solo encontró una nota donde describía los horrores nocturnos que lo atormentaban sin cesar, y su cuerpo colgando de una cuerda del techo. Su madre no contuvo el grito desgarrador
al ver la cara de su hijo Carlos, pues este se había ido de este mundo con una expresión llena de terror y dolor. Historia número 4. Amor imposible. Jasmine era una chica de tan solo 12 años. Su novio secreto se llamaba Jeremy y tenía 23 años. Los dos se habían conocido por internet y compartían una pasión por el cine de terror y la música gótica. Se consideraban almas gemelas y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por estar juntos. Pero había un problema. Los padres de Jasmine no aprobaban por obvias razones su relación. Pensaban que Jeremy era demasiado mayor para ella y que la influenciaba negativamente. Le prohibieron que lo viera y le quitaron el teléfono y el ordenador. Jasmine y Jeremy se sintieron furiosos y frustrados. Decidieron que la única solución era eliminar a los padres de Jasmine y también a su hermano menor de 8 años. Así podrían escapar juntos y vivir su sueño. Una noche, mientras los padres y el hermano de Jasmine dormían, la pareja entró en la casa con armas y máscaras. Jasmine se encargó de apuñalar a sus padres en su habitación, mientras Jeremy entró al cuarto de su hermano menor y le disparó. Luego se dieron la mano y salieron de la casa, dejando tras de sí un baño de sangre. La policía los encontró al día siguiente en una casa abandonada y después de la investigación los arrestaron y los llevaron a juicio. Jasmine fue condenada a 10 años de prisión y Jeremy a cadena perpetua. Esta es la historia de la familia Richardson, una familia que fue víctima de un crimen atroz cometido por su propia hija y su novio. Una historia que nos deja pensando que cuando una mente perturbada no es tratada a tiempo, adicionado a trastornos psicológicos, pueden desencadenar una aberrante tragedia como esta. Historia número 5. Un ajuste de cuentas. La familia Robinson estaba compuesta por el padre Richard, la madre Shirley y sus 4 hijos Richie, Gary, Randy y Susan. Eran una familia acomodada y respetada, que tenían una exitosa empresa de publicidad. Todos los años pasaban unas semanas en su cabaña de verano, situada en un bosque junto a un lago. Una noche, mientras la familia cenaba, alguien disparó contra ellos desde el exterior, con un rifle y una pistola. Los 6 miembros de la familia fueron alcanzados por las balas y murieron al instante. El asesino entró en la cabaña y remató a los cadáveres con más disparos. Luego huyó del lugar sin dejar rastro. Los cuerpos de la familia fueron encontrados semanas después por unos amigos que fueron a visitarlos. Quedaron horrorizados al ver los cuerpos en avanzado estado de descomposición. Veían cómo los gusanos y larvas salían por las cavidades de los ojos, narices, boca y orejas de los niños. Inmediatamente salieron del lugar y llamaron a la policía, la cual inició una investigación, pero no encontró ninguna prueba concluyente. El principal sospechoso fue un socio de negocios del padre, que tenía problemas financieros y una relación antigua con la ahora esposa de Richard, pero nunca se pudo probar su culpabilidad. Lo más aterrador es que los vecinos oyeron los disparos, pero pensaron que eran fuegos artificiales por el Día de la Independencia. A la fecha, el crimen sigue sin resolverse. Historia número 6. Las caras de Belmes. En 1971, en Belmes, España, una mujer llamada María Gómez comenzó a notar manchas oscuras en el suelo de su cocina. Con el tiempo, estas manchas tomaron la forma de rostros. A pesar de que el suelo fue reemplazado varias veces, las caras seguían apareciendo. Investigadores, escépticos y curiosos visitaron la casa, y aunque hubo teorías de fraude, muchos creen que las caras eran manifestaciones paranormales. Algunos incluso sugieren que la casa estaba construida sobre un cementerio y que las caras eran las almas de los que estaban enterrados allí. Historia número 7. El susurro de la noche. Cuando era adolescente, vivía en una casa antigua en un pequeño pueblo. La casa siempre había tenido una energía extraña, pero nunca había pasado nada realmente aterrador, hasta aquella noche. Era una noche tranquila de invierno y mis padres habían salido, dejándome solo en casa. Decidí aprovechar la oportunidad
para relajarme y ver una película de terror. A mitad de la película escuché un ruido proveniente de arriba, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Pensé que era mi imaginación, jugándome una mala pasada debido a la película, así que intenté ignorarlo. Sin embargo, los ruidos continuaron y se hicieron más fuertes. Decidí subir las escaleras para investigar. Al llegar al segundo piso, los ruidos cesaron repentinamente. Revisé cada habitación, pero no había nada fuera de lugar. Un poco asustado, pero tratando de mantener la calma, bajé las escaleras y me puse a ver la película de nuevo. Unos minutos después, escuché un susurro muy suave, casi inaudible, que parecía provenir de la habitación de al lado. Me levanté y fui a investigar, pero nuevamente no había nada fuera de lugar. Decidí que debía estar imaginándome cosas y volví a la sala. A medida que avanzaba la noche, los susurros se hicieron más frecuentes y más audibles. Aunque no podía entender lo que decían, decidí apagar la película y encender todas las luces de la casa. Me senté en el sofá, tratando de calmarme, cuando escuché un susurro claro y distintivo, justo detrás de mí. ¡Sal de aquí! Dijo la voz. Me levanté y salí corriendo de la casa. Pasé el resto de la noche en casa de un amigo y no volví hasta que mis padres regresaron. Nunca les conté lo que pasó y nunca volví a escuchar los susurros. Años después descubrí que la casa había sido construida en un antiguo cementerio y no pude evitar preguntarme si eso tenía algo que ver con lo que experimenté aquella noche. Historia número 8. La desaparición de Brandon Lawson. En 2013, Brandon Lawson tuvo una discusión con su novia y decidió salir a dar un paseo para despejar su mente en Texas. En algún momento llamó al 911 en un estado de pánico e histeria, mencionando que alguien lo estaba persiguiendo y que necesitaba ayuda. Las palabras exactas de la llamada son difíciles de descifrar, pero se escucha una agitación y un genuino terror en su voz. A pesar de la búsqueda intensiva, Brandon nunca fue encontrado y su llamada al 911 sigue siendo una grabación escalofriante y sin explicación. Historia número 9. El culto de Panacea. En los años 2010, en una pequeña ciudad de Europa, comenzaron a surgir rumores sobre un grupo llamado Panacea. Se decía que este grupo prometía la iluminación y la cura a cualquier enfermedad a través de rituales y meditaciones. Sin embargo, aquellos que se unían rara vez eran vistos nuevamente. Una investigación reveló una serie de túneles subterráneos donde se encontraron símbolos extraños y salas de meditación. Aunque varios miembros fueron arrestados, el líder nunca fue identificado. Además, bajo los interrogatorios que fueron sometidas, aquellos miembros que fueron capturados nunca revelaron detalles exactos de qué era lo que hacían en la secta. A pesar de esto, muchos creen que la secta aún sigue reclutando miembros para sus oscuros rituales. Historia número 10. El silbido de Taos. Taos, una pequeña ciudad en Nuevo México, ha sido el centro de un misterio sonoro desde la década de 1990. Los residentes y visitantes han reportado escuchar un constante y bajo zumbido o silbido, similar al sonido de un motor distante. Aunque se han realizado numerosas investigaciones, la fuente del sonido sigue siendo desconocida. Algunos creen que es de origen tecnológico, mientras que otros especulan sobre fenómenos naturales o incluso lo relacionan con el proyecto Blue Beam del gobierno. Lo cierto es que el silbido de Taos ha afectado la salud y el bienestar de muchos de sus oyentes. Historia número 11. El teléfono de la abuela. Antes de que la abuela de Clara falleciera, les había dado una de sus últimas voluntades, que era ser enterrada con su teléfono celular, pues era creyente que tal vez podía sufrir de la catalepsia, la cual es un estado biológico en el que la persona yace inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales. No obstante, se halla en un estado consciente, el cual puede a su vez estar semiconsciente
pero sin poder moverse. Tiempo después falleció y fue enterrada. A la noche siguiente, a las 2 de la mañana precisamente, la familia recibió una llamada en el teléfono de la sala. Al contestar, solo se escuchaba estática. Al ver el registro de la llamada, aparecía el número de la abuela. Su hija, claramente afectada y confundida, le dijo a su marido en un estado de histeria que tenían que ir al panteón a desenterrar a su madre, ya que le había marcado, o al menos la llamada venía del número del celular de ella. El esposo estaba escéptico, pero no le quedó más remedio que comenzar a vestirse para calmar a su esposa e ir al panteón. Unos minutos antes de salir de la casa, el teléfono sonó nuevamente. Esta vez contestó el esposo. Era la misma estática que la vez anterior, pero antes de colgar, sintió un escalofrío que lo dejó en shock por varios días. Era la voz de la abuela, riéndose con unas carcajadas obscenas y perversas, diciéndole: Vamos, ven a salvarme del infierno, hijo de puta. Historia número 12. El caso del asesino del juego de rol. Esta historia se basa en el caso real de un joven francés que mató a su padre, a su hermana y a su abuela en su casa de París en 2012. El joven se llamaba Julien y era un fanático de los juegos de rol online, especialmente del juego Warcraft. Según su testimonio, Julien creía que vivía en un mundo virtual, donde tenía que cumplir misiones y eliminar enemigos. Una noche decidió matar a su familia con un cuchillo y un martillo, pensando que eran unos monstruos que querían impedirle avanzar en el juego. Luego prendió fuego a la casa e intentó suicidarse, pero fue rescatado por los bomberos. Fue declarado culpable, pero no responsable por razones de demencia. Su historia inspiró la novela del asesino del juego de 2014, escrita por Pierre Lemaitre. Historia número 13. El Triángulo de Bennington. Entre 1945 y 1950, en una zona de Vermont conocida como el Triángulo de Bennington, 5 personas desaparecieron en circunstancias misteriosas. Una de las desapariciones más notables fue la de Paula Jean, una estudiante universitaria que salió a dar un paseo y nunca regresó. A pesar de las extensas búsquedas, nunca se encontró rastro de ella, ni de los otros desaparecidos. Algunos creen que la zona está maldita, mientras que otros especulan sobre abducciones, extraterrestres o criaturas desconocidas en el bosque. Historia número 14. El misterio de Tam Man Shud. En 1948, el cuerpo de un hombre no identificado fue encontrado en una playa en Adelaide, Australia. No tenía identificación y las etiquetas de su ropa habían sido removidas. En uno de sus bolsillos se encontró un pedazo de papel con las palabras Tamat Shud, significa terminado en persa. Más tarde, en el maletero de un coche cercano, se encontró un libro con un código secreto que nunca ha sido descifrado. A pesar de las extensas investigaciones, la identidad del hombre y las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. Historia número 15. El caso del payaso asesino de Manchester. Esta historia se basa en el caso real de un hombre disfrazado de payaso que aterrorizó a los habitantes de Manchester, en Inglaterra, en 2016. El hombre se hacía llamar Twisty y se dedicaba a perseguir y asustar a la gente por las calles, sobre todo por la noche. Algunas veces llevaba globos, otras veces armas blancas o de fuego. Su objetivo era crear pánico y grabar las reacciones de sus víctimas. Sin embargo, una noche fue más allá y mató a una mujer embarazada que se cruzó con él. La apuñaló varias veces y le arrancó el feto del vientre. Luego huyó del lugar sin dejar rastro. La policía inició una investigación, pero no pudo dar con su paradero. Su historia inspiró la serie de televisión American Horror Story de 2017, creada por Ryan Murphy. Historia número 16. El fantasma de la estación de metro. En la Ciudad de México, la estación de metro Peatones es conocida por su cercanía a 2 grandes cementerios.
Durante las noches, algunos conductores y trabajadores han reportado ver una figura etérea de una anciana vestida de blanco caminando por las vías. Cuando los trenes se acercan, desaparece sin dejar rastro alguno. Aunque muchos lo descartan como una leyenda urbana, demasiados han reportado el mismo avistamiento, haciendo que muchos se pregunten si la estación alberga un espíritu errante. Además, no ha sido el único caso. Aquí te dejo un ejemplo más claro de una de las experiencias más inquietantes que se han registrado en video. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Está ahí arriba. ¿Eh? Historia número 17. El encuentro con el hombre cabra de Maryland. Esta historia se basa en el caso real de un grupo de adolescentes que se encontraron con una criatura extraña en un bosque de Maryland en 1971. Los jóvenes habían ido a acampar al Parque Estatal de Patapsco, donde habían oído rumores sobre una leyenda local llamada el hombre cabra, un ser mitad hombre y mitad cabra que atacaba a los intrusos. Una noche, mientras estaban alrededor de una fogata, escucharon unos ruidos en los arbustos. Al iluminar con una linterna, vieron una figura alta y peluda, con cuernos, pezuñas y ojos rojos. La criatura les lanzó un grito ensordecedor y se abalanzó sobre ellos. Los jóvenes salieron corriendo y lograron escapar, pero quedaron traumatizados por la experiencia. Su historia inspiró la película El proyecto de la bruja de Blair. Si has llegado hasta este punto del video, muchas gracias. Espero que estés disfrutando esta recopilación de historias cortas de terror. Y como sabes que me encanta darte bonus por llegar hasta este punto, te voy a regalar 2 historias aterradoras. Espero que las disfrutes y con esto cerramos con broche de oro la recopilación. Historia número 18. La casa de los horrores de Cromwell Street. En Gloucester, Inglaterra, la pareja formada por Fred y Rose West cometió una serie de asesinatos entre 1967 y 1987. Su hogar en Cromwell Street se convirtió en el escenario de torturas, abusos y asesinatos. Se descubrió que enterraban a sus víctimas bajo el suelo de la casa o el jardín trasero. Lo más perturbador es que algunas de las víctimas eran sus propios hijos. La verdadera magnitud de sus crímenes salió a la luz en 1994, convirtiéndolos en 2 de los asesinos en serie más infames de Inglaterra. Historia número 19. El cazador. Javier era un amante de la cacería legal. Un día quiso explorar la web profunda por curiosidad. Tal vez encontraría algún sitio dedicado a la caza que lo llevaría a otro nivel. No tardó mucho y encontró un sitio web que ofrecía una experiencia de caza única. El sitio web afirmaba que los participantes podían cazar animales exóticos en una reserva privada. Intrigado, decidió investigar más a fondo. Sin embargo, después de pagar una tarifa de inscripción y recibir más detalles, se dio cuenta de que la presa eran en realidad seres humanos que habían sido secuestrados y liberados en la reserva para ser cazados. Además, había videos muy explícitos de cómo era la caza de este tipo, con la finalidad de mostrar la experiencia tan inmersiva que conllevaba este tipo de actos. Se veían a hombres, mujeres e infantes correr con caras de horror mientras los cazadores los perseguían con unas risas perversas y obscenas. Les disparaban, usaban arcos, había trampas de osos en diferentes puntos. Lo peor de todo es que también usaban a mujeres embarazadas para el deleite de los que pagaban esta repugnante experiencia. Al final se veía cómo sacaban los fetos de los cuerpos de algunas mujeres, que en la mayoría de los casos solo estaban heridas y morían de horror de sentir cómo desentrañaban a el pobre feto de su vientre.
como si se tratara de un trofeo de algún animal exótico. Hemos llegado al final de esta recopilación. Déjame saber en la caja de comentarios cuál de estas historias fue tu favorita. Además, si tienes alguna anécdota, eres libre de escribirla, ya que estoy tomando dichas historias para próximamente hacer una recopilación aterradora de la audiencia. Si te gustó esta lista, regálame un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Esto me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. ¿Alguna vez has sentido curiosidad por explorar la parte más oscura y cruel de Internet? ¿Te atreves a conocer los secretos que se esconden en la Deep Web, el lugar donde no llegan los buscadores convencionales? Si es así, prepárate para entrar en un mundo de terror, crimen y aberración humana, casos que te harán perder la fe en la humanidad, donde el peligro acecha en cada clic. En este video te voy a contar 7 historias basadas en hechos reales de la Deep Web que te harán creer que la maldad humana no tiene límites. Estas son historias que no podrás olvidar fácilmente por la crudeza y saña con que fueron cometidas. Hoy te invito a cruzar esta puerta conmigo, a adentrarnos en un mundo donde la aberración y depravación humana serán la esencia de cada historia. Se recomienda discreción, pues algunos relatos podrían herir la sensibilidad de algunas personas. Comenzamos. Gabriel era un joven estudiante de informática que estaba fascinado por la Deep Web. Un día decidió investigar un sitio web que supuestamente vendía muñecas de aspecto humano. El sitio web tenía un pésimo diseño y programación. Aún así, el aspecto de las fotos de las muñecas era muy hiperrealista. Además, se acercaban las fechas de Halloween y quería tener una buena decoración en la entrada de la fiesta que planeaba dar en su casa. Ayudaba mucho que las muñecas eran de por sí inquietantes. Gabriel decidió comprar una muñeca con la esperanza de que fuera una buena inversión. La muñeca llegó a casa de Gabriel a los 4 días, en un paquete pequeño y sellado. Gabriel estaba algo decepcionado, pues en foto parecían más grandes. Además, el aspecto de esa muñeca que llegó no era nada parecida a la de la foto. Aún así, terminó por desenvolverla en el paquete con mucho cuidado. Sacó la muñeca. La muñeca era hermosa, con el pelo largo y negro, los ojos grandes y azules. Aún así, el aspecto de la muñeca era algo inquietante y tenía una textura algo rugosa, un ligero olor a moho y un material del que estaba compuesto la piel que literalmente le daban el toque realista que estaba buscando para la próxima fiesta. Gabriel se sintió atraído por la muñeca y decidió llamarla Lucy. Al día siguiente, Gabriel decidió que sería buena idea ir a comprar maquillaje para darle un aspecto más siniestro a la muñeca, así que la guardó en un cajón que venía añadido a los pies de la cama. Pasaron 2 días y Gabriel en esas 2 noches se la pasó pensando el tipo de colores y diseño que le haría a el aspecto de la muñeca para dar la mejor impresión terrorífica en la fiesta. Mientras pensaba, empezaba a notar un olor algo raro y ligeramente nauseabundo. Cerró la ventana de su cuarto, ya que esa noche los vecinos sacaban la basura. Se recostó en su cama, con la mente dando vueltas, hasta que se quedó completamente dormido. En la siguiente noche, Gabriel comenzó a sentir que la sábana con la que estaba tapado se movía. Sintió una inquietud, pues pensó que podría ser una cucaracha o una araña, subiendo lentamente por la sábana para picarlo. Rápidamente se destapó y saltó de la cama, nervioso por su fobia a las arañas. Se deslizó hacia la pared, buscando nerviosamente el interruptor de la luz con las manos, solo para que al encender la luz, como balde de agua fría, quedara pasmado y tan lleno de horror por no poder captar rápidamente lo que sucedía, que le dio un ataque de pánico. Más que una simple araña o una cucaracha, era una hilera de gusanos que caían de la cama intentando subir.
venían del cajón de la cama. Al abrir el cajón, quedó en shock. La muñeca que había comprado estaba en avanzado estado de descomposición. La piel, manos, cara estaban hinchadas. Los gusanos salían por montones del cajón y un olor que lo hizo alejarse y vomitar. Del terror mezclado con el miedo más asqueroso que se puede imaginar. Pues, en aquel día, Gabriel no había comprado una muñeca común y corriente, sino que se había topado con una página que hacía trata de niños, y algunos a los que no le sacaban todas sus partes internas o no servían para sus fines, las vendían en esta página. Raúl era un hombre solitario que solía buscar de vez en cuando páginas en internet y en foros, historias, temáticas, libros o cualquier material de terror y sucesos paranormales que le dieran un poco de adrenalina a sus veladas. Un día, en un foro de Reddit, se encontró con una publicación de un tipo que había descubierto una sala de chat en la Deep Web, donde las personas compartían, además de historias verídicas con evidencia de sucesos paranormales, poltergeist y casos que no suelen salir en las noticias por la crudeza o surrealismo de los hechos. Añadían una sección que era la cereza del pastel en el chat. Eran sus secretos más oscuros. Al principio, las conversaciones parecían inofensivas y algo aburridas, pero pronto se volvieron más siniestras. Progresivamente iban subiendo de tono las charlas y experiencias que compartían los usuarios. Uno en particular comenzó a compartir detalles sobre cómo había secuestrado y torturado a varias personas. Mencionaba que no sospechaban de él porque era un abogado reconocido en su ciudad. Vivía en una buena zona y aparentemente cometía estos actos por el simple placer de no ser descubierto. Que mientras las personas le daban el respeto en su trabajo y el estatus en los lugares a los que iba, él sabía que era un enfermito, como se describió él mismo, con cinismo. Muchos usuarios lo alabaron y otros más se unieron a contar sus experiencias y a compartir videos y fotos de sus actos. Los sonidos grotescos e inquietantes de gargantas siendo cortadas de hombres, jóvenes y hasta menores, con la cara llena de horror y gritos guturales, mientras eran apuñalados o torturados de las formas más crueles y sucias que se puedan imaginar, hacía que el chat se volviera más bizarro y nauseabundo. Varias de esas personas, como el primer usuario, que era el abogado, tenían puestos importantes en la sociedad: doctores, arquitectos, gerentes de restaurantes. Varios de ellos compartían que se hacían amigos de personas de la calle, que se acercaban a los establecimientos a pedir comida, y ellos se ganaban la confianza de los pobres vagabundos que solo querían saciar su hambre con la aparente generosidad de estas personas, y cuando lo veían oportuno, los invitaban a sus casas para regalarles ropa o comida, y ahí era cuando los llevaban a el bosque o a algunos lugares ocultos en la ciudad donde cometían estos actos criminales. Raúl nunca olvidará cómo en uno de los últimos videos que vio precisamente de un gerente de una cadena de comida muy reconocida por vender sándwiches con ingredientes frescos, subió el video de un anciano que vivía en la calle, de el cual contó cómo se ganó su confianza. Lo llevó tiempo después a una casa abandonada y lo torturó hasta la muerte, mientras se burlaba y soltaba unas carcajadas asquerosas por la hazaña y perversión del acto, mientras le decía: "Aquí está tu cena, ¿te gusta?", mientras en el video se veía la cara de tristeza y horror en los ojos del pobre hombre hasta apagarse por completo. Jonathan era un hombre apasionado por la ciencia, por los experimentos científicos prohibidos y poco éticos. Navegando por un foro de la Deep Web, encontró una página dedicada a experimentos humanos. Los miembros del foro compartían detalles sobre experimentos que habían realizado en sí mismos o en otras personas, a menudo con resultados terribles. Un usuario en particular compartió fotos y videos de un experimento en el que había implantado un dispositivo electrónico en el cerebro de su hijastra,
supuestamente para mandar ondas a su cerebro y poder darle órdenes por medio de estímulos. En el video se observa a una niña muy desnutrida y con la mirada perdida. Daba pequeños saltos en la cama sucia y deteriorada, más que por el uso, porque ahí, al parecer, la niña hacía sus necesidades. La niña, al dar los saltos, se retorcía en un estado aparente de semiconvulsiones. El hombre mostraba estos videos en el foro y pedía ayuda o consejos para hacer posible esta aberración de forma exitosa. Otro hombre subió un video y en el pie de la descripción del mismo contaba que había comprado un bebé en la Deep Web y lo estaba usando para hacer supuestamente la imagen tan famosa del hombre perfecto de Da Vinci. Se veía como el infante estaba en una incubadora con varios artefactos y sueros conectados a su pequeño y pálido cuerpo. Se veía que estaba tapado con una sábana manchada de sangre. Al destaparlo, el hombre, con tono orgulloso y preocupado a la vez, mencionaba que había tenido buenos avances, pero que tal vez podría fallar y perder otro bebé en el experimento. Al destapar la sábana, se observaban dos manos cosidas e integradas de manera grotesca a los costados del infante, y como éste, lejos de llorar como lo haría un niño normal, daba pequeños gemidos, augurando que estaba pronto a partir por los injertos de bracitos que estaban ya en un estado de prematura gangrena. El hombre que estaba viendo estos videos quedó tan afectado emocionalmente que tuvo que ir por varios meses a terapia, pues cada noche veía la imagen retorciéndose de ambas criaturas que de forma perversa fueron usadas para satisfacer la locura de esta gente enferma. Andrea era una chica interesada en la psicología. Había leído en algunos foros de internet que había sitios donde podía descargar y encontrar libros prohibidos de psicología oscura. Pasó toda la tarde navegando hasta que encontró un sitio en la Deep Web que ofrecía participar en un experimento social a cambio de una buena compensación generosa. Intrigada, decidió registrarse. Después de completar una serie de pruebas y cuestionarios, fue seleccionado para participar en el experimento, el cual consistía en ver un video en tiempo real en una sala. En ella había una mesa, 3 sillas y en ellas 2 hombres y una mujer muy joven. Casi podía asegurarse que era una menor de edad. La idea era interactuar con el escenario. Se le presentaron 4 opciones en la pantalla. Decía la hora de la comida, seguido de un menú de 4 opciones. La primera opción era pasta, la segunda opción macarrones, la tercera opción una tarta y la cuarta opción la especialidad del día. Tenía que pulsar en su teclado la opción que quisiera que comiera. Cabe destacar que los 3 participantes estaban vendados de los ojos. Se les notaba tensos y nerviosos. Aún así, por la curiosidad, decidió pulsar la opción 4. Quería saber cuál iba a ser ese delicioso plato, que era la especialidad del día. A los 2 minutos se abrió una puerta roja que estaba en el fondo y que apenas se alcanzaba a dilucidar por la poca iluminación que había en la habitación. Entraron 3 hombres con máscaras blancas y pusieron los platos en la mesa. Les quitaron las vendas de los ojos y les dieron una cuchara a cada uno. Andrea estaba expectante y pronto se dio cuenta que las expresiones de ellos eran de horror y asco. En el plato no había comida tradicional, sino partes de animales en avanzado estado de descomposición. Los participantes intentaron levantarse de la mesa para alejarse del olor tan vomitivo que percibían, pero los hombres los empezaron a golpear y a torturar. Agarraban con sus manos, que tenían guantes negros, los pedazos de vísceras y las metían a la fuerza a la boca de los 3 participantes. Andrea estaba que no cabía de horror, pero había un mensaje en el chat que decía que no se preocupara, que era un experimento, que nadie saldría herido. Era parte de la actuación. Andrea no se quedó muy convencida, pero tal vez era algún tipo de filme gore o del estilo de filme Goten, un estilo grotesco y surrealista, pero al final de cuentas una película. Al terminar de darles de comer, se veía cómo vomitaban
y se arrastraban en el piso los 3 participantes. El siguiente menú que se mostró en la pantalla era 1. Manicure, 2. Pedicure. Se le hizo una extraña forma de continuar, pero eligió la número 1, Manicure. Entraron otros hombres rápidamente y ponían las manos de los participantes, que todavía se veían muy aterrados y desconcertados, en la mesa, donde lentamente les molían los dedos y a otros se los cercenaban con una pequeña sierra. Era tan real que sintió la necesidad de salirse y dar parte a las autoridades, pero el mensaje seguía insistiendo: esto es solo un experimento, nadie saldrá herido. Las torturas continuaron por 20 minutos más. Las opciones que se daban en los menús que aparecían eran cada vez más extrañas y grotescas, hasta que al final quedaron los 3 desangrados y llenos de su propio vómito, en una escena más que repulsiva, perversa. ¿Qué clase de película es esta? ¿Y quién estaría dispuesto a verla? Al final, el administrador mandó el último mensaje dando las gracias por la colaboración y le comentó que su retribución por haber contribuido sería no ser aniquilada como esas personas del video. Finalmente cayó en cuenta que había sido partícipe de una cruel masacre en vivo. Andrea respondió alterada y asustada a la vez que daría parte a las autoridades. El administrador escribió: mientras participabas, tu cámara estaba grabando. Tenemos tu ubicación. Intenta algo y serás la próxima en aparecer en esta sala. ¿No lo crees? Le mandó un video donde aparecían esas 3 personas en sus aparentes casas frente al monitor de la computadora, participando así como ella en el experimento social. Andrea estaba llorando sin control. El administrador finalmente dijo: ¿ves? Ellos quisieron jugar a el héroe y aquí están. Sin darse cuenta, Andrea participó en la creación de videos snuff que eran muy bien vendidos en el mercado de la Deep Web para gente con gustos muy exclusivos. Lo más aterrador de esta historia es que había secciones y en una de ellas decía: experimento social infantil. Dejo a tu imaginación las aberraciones y grabaciones que se hacían dentro de esa sección. Adrián era un coleccionista de artículos antiguos, monedas, souvenir, muñecos o algún artilugio que pudiera tener una buena historia de fondo. Intrigado por ver si en la Deep Web existía alguna página donde pudiera adquirir algún artículo raro o muy antiguo, encontró un sitio que ofrecía recuerdos y antigüedades. Esto le causó mucha curiosidad y no dudó en entrar inmediatamente a explorar los artículos. Al ingresar a dicho sitio, se activó un temporizador de 15 minutos donde se iba a cerrar una subasta en línea de unos artículos muy especiales. Muy emocionado como niño en dulcería, empezó a devorar con la vista la vasta cantidad de artículos que se ofrecían a la venta en la subasta. Pero poco a poco, mientras más iba buscando y viendo los artículos, la emoción comenzó a decaer. Empezó a sentir una ligera molestia y decepción que progresivamente lo invadieron. Se dio cuenta que de antiguos no tenía nada, ni eran interesantes. Se subastaban camisas, relojes, carteras, moños para mujer y niña, zapatos, lentes, todos para diversas edades. Aún así, le llamó la atención una chamarra de cuero que tenía impresa en la espalda una calavera con picos en la cabeza y dientes afilados de oro. Al final de cuentas, le serviría para sus largos viajes con el club de motobikers. A los 2 días le llegó el paquete. Al abrirlo y sacar la prenda, se dio cuenta que tenía varios detalles que denotaban que, aparte de ser usada, venía en mal estado. Uno de los bolsillos estaba roto, la parte del cuello tenía un par de agujeros pequeños y la manga izquierda estaba deshilándose. Pero lo que más le molestó era que en la parte del diseño de la calavera tenía una rasgadura alargada y manchas de pintura roja. Muy molesto, intentó entrar a la página de la Deep Web para contactar con el vendedor abusivo, pero se dio cuenta de algo que, más que helarle la sangre, lo dejó muy inquieto y horrorizado por muchos días. Abajo de todos los artículos venía una breve descripción con letras pequeñas que, por la emoción del momento de comprar,
y descubrir las supuestas antigüedades, no se percató. Esta inscripción decía: venta de artículos y antigüedades de personas que han sido secuestradas y desaparecidas. Sin darse cuenta, compró la chamarra de alguien que había sido víctima de esta organización y que esa mancha no era de pintura, sino de sangre. Ellos se dedicaban, aparte de aniquilar a las víctimas, a sacarle provecho y vender los artículos que poseían las víctimas en sus últimos momentos de vida. Claro está que los compradores no eran personas que buscaban antigüedades tradicionales, sino personas con fetiches y enfermedades mentales muy raras. Daniela era una mujer aficionada a los juegos y desafíos en línea. Navegando una tarde en la Deep Web, encontró un juego que prometía una experiencia de supervivencia real e inmersiva. Intrigada, decidió jugarlo. Para esto tenía que descargar una aplicación a su celular, estilo Google Maps o Waze, ya que en él irían apareciendo las instrucciones para ir siguiendo pistas y actividades que claramente tenía que realizar fuera de casa. El juego prometía exploraciones estilo urbanas, lugares misteriosos de la ciudad y claramente, al llegar al final de las pistas y desafíos, un premio inolvidable y muy sustancial. La primera pista se ubicaba en una fábrica de papel abandonada. Manejó por 1 hora y media y al llegar encontró una botella debajo de la puerta de salida de emergencia. Abrió el papel que venía dentro de la botella. Era el dibujo de un triángulo sin terminar. Le hacía falta la base. Abajo venían escritas unas coordenadas que la llevarían a un río cercano. Al llegar, se dio cuenta que la ubicación marcaba una enorme roca, donde encontró una tablilla de mármol. En ella venía otro triángulo sin terminar. Abajo de la tablilla venían otras coordenadas. Así estuvo toda la tarde, visitando lugares que jamás había visto antes en su ciudad. Casas abandonadas, túneles al pie de las montañas, hasta que finalmente la aplicación marcaba el último lugar en el bosque. Eran las 11:30 de la noche y estaba más que exhausta, pero la adrenalina y emoción por saber cuál sería el premio no le permitió regresar a casa. Se adentró en el bosque hasta llegar a un pequeño terreno. En lo alto de un peñasco estaba verde, había una piedra enorme en medio, tallada a mano. Parecía más bien una enorme plancha. De pronto empezó a escuchar pisadas y personas acercándose. Creyó que eran los administradores del juego, que la felicitarían por ser astuta y completar los desafíos. Pero para su sorpresa, eran 8 personas vestidas con túnicas negras. Sin darse cuenta, cada pista era la parte de un dibujo, de un pentagrama, y ella era el sacrificio de esa noche para su deidad. La chica, sin saberlo, estaba por ser sacrificada por una secta perversa de la Deep Web que se dedicaba al secuestro y venta de órganos en el mercado negro, pero que operaba de una forma muy creativa, perversa y cruelmente hablando. Abril era una mujer que le gustaba buscar nuevas experiencias y entretenimiento en línea. Una noche, navegando por la Deep Web, encontró un enlace a una transmisión en vivo de un circo en línea. Para ello, tenía que pagar una suma para poder unirse a la transmisión en vivo, literalmente como los eventos de pago que hay en varias cadenas de entretenimiento, presentando algún show o programa estelar. La transmisión prometía un espectáculo con animales y especies raras y exóticas. Al hacer el pago, empezó un cronómetro de 5 minutos para que las últimas personas que quisieran unirse lo pudieran hacer sin ningún problema. Empezó a leer los comentarios de clientes que habían presenciado el circo en días anteriores. Habían comentarios extraños y algo bizarros, como los siguientes: ese animal merecía más que eso. Otro comentario era: vaya, no creí que soportaría 5 litros antes de estallar, qué delicia de show. Y uno que le hizo sentir incómoda y asqueada. Definitivamente esos primates debieron seguir siendo esclavos y no darles los derechos que tienen ahora. Este último comentario no se refiere precisamente a los monos o primates que conocemos en la naturaleza. Dejo la interpretación a tu imaginación.
El cronómetro llegó a 0 y empezó la transmisión. Las cámaras eran de excelente calidad. No era una carpa como tal, parecía una enorme mansión a las afueras de alguna ciudad o en medio de algún bosque, ya que las actividades se estaban realizando en un patio enorme y de fondo solo se veían árboles, además de una gran fuente con una estatua de un hombre que tenía una cadena en sus manos y al final de la cadena una persona de color N amarrada en señal de sumisión. Había un círculo de cemento en el centro del patio, camas de piedras, sillas con formas extrañas, varias indumentarias médicas, galones con agua, platos de comida, un enorme oso enjaulado y un león, y una enorme pecera con diferentes tipos de peces. Aparecieron a los pocos segundos unas hermosas mujeres que empujaban unas cajas de madera con pequeños hoyos a los lados. Las dejaban en el centro de la pista, hacían una señal de reverencia hacia la cámara y salían dando saltos como de bailarina de ballet. Dos hombres robustos las abrían y dentro de ellas habían dos personas de color, con un bozal en la boca, y entonces el show comenzó. Diferentes formas de humillación, tortura, degradación fueron practicadas a estas personas. Había en la pantalla varias opciones para torturarlos, desde meterlos en la jaula con el león, o una que era muy costosa, que se llamaba Coliseo del Miedo. Consistía en poner unos barandales en el centro del patio, soltar al oso y al león y dejar a los hombres a la voluntad de los animales. Había comentarios de personas en el chat que hablaban de esa carnicería en vivo, donde los hombres suplicaban, corrían de los animales, lloraban. Ahí se podían leer algunos comentarios más perversos, donde daban fe que en eventos de este tipo, donde habían participado infantes, aventándolos al centro del patio, para deleite de los enfermos, que pagaban esas grandes sumas para satisfacer sus deseos más sucios y crueles. Abril quedó asqueada y horrorizada. Pensaba dentro de sí, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI exista gente tan enferma? Tenía ganas de llorar, de gritar, pero se limitó a paralizarse por el miedo y coraje que recorrían sus venas. Una de tantas formas y las más favoritas de torturar a estas personas eran dándoles de tomar agua con un galón y un embudo, hasta que la barriga de estos pobres hombres se veía como la de una mujer embarazada de trillizos. Se lograba ver cómo sus ojos parecían que se les querían salir de la presión del agua, ya que les tapaban la nariz para mantener la mayor cantidad posible de agua en sus cuerpos. Cuando estaban más y más hinchados, llegaba un punto donde el agua ya no podía entrar y estos hombres con bisturís les pinchaban los estómagos hinchados, mientras estos hombres gritaban de unas formas que dejaron a Abril tan afectada mental y emocionalmente que meses después tuvo que acudir a terapia psicológica. Sin pensarlo y sin creerlo, se topó con una de tantas formas que existe en la Deep Web para satisfacer los fetiches raros, no de cualquier tipo de usuario, sino de aquellas élites que tenían el suficiente capital para pagar este tipo de experiencias perversas e inhumanas, una como la del circo de los horrores. Hemos llegado al final de esta recopilación de historias. Cuéntame en la caja de comentarios cuál de todas estas experiencias te ha dejado más perturbado o perturbada. Estaré encantado de leerte en la caja de comentarios. No olvides que ya contamos con un correo para que puedas mandar tus experiencias y anécdotas, ya que para octubre va a salir el video de la recopilación de historias que ha mandado la audiencia hasta la fecha. Si mi trabajo te ha gustado, suscríbete y regálame un like. Esto me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Nos vemos en la próxima. Existen historias de terror que logran tocar fibras sensibles de nuestros miedos más profundos. A veces no se necesitan fantasmas o apariciones espectrales, simplemente sucesos que no tienen aparente explicación y que son tan cotidianos y basados en hechos reales que podemos identificarnos fácilmente con el terror e intriga que éstas generan, poniéndonos a pensar si en algún momento de nuestra vida seremos presa de alguna situación de este tipo. Hoy te traigo una recopilación de historias cortas de terror
basadas en hechos reales. La mayoría de estas historias son de usuarios de Reddit, así que quédate hasta el final, ya que si te llegas a identificar con alguna de estas siniestras anécdotas, eres libre en la caja de comentarios para contar tu propia anécdota. Comenzamos. Número 1. La entidad del cuarto de lavado. El usuario Shadow Mystic compartió una fotografía preguntando qué era lo que había en su cuarto de lavado. La imagen mostraba una figura borrosa y distorsionada que no parecía ser un simple fallo de la cámara. La figura tenía una forma humanoide y estaba parada junto a la lavadora. Aunque no se dieron más detalles, tiempo después el usuario actualizó que había tenido que mudarse, ya que había experimentado recurrentes parálisis del sueño y en cada una de ellas veía a la figura que se acercaba a su cama. Tiempo después descubrió que habían asesinado a una pareja en ese apartamento, por lo cual decidió irse de ese lugar antes de seguir siendo acosado por esta entidad. Número 2. El niño de la ventana. El usuario Lunar Eclipse compartió que, cuando era niño, solía ver a otro niño parado afuera de su ventana todas las noches. Aunque al principio pensó que era su imaginación, un día decidió acercarse y hablarle. El niño desapareció en el aire. Años después, descubrió que un niño había fallecido en esa casa antes de que él se mudara. Historia número 3. La figura en el espejo. La usuaria Silent Dreamer contó que, después de mudarse a un nuevo apartamento, comenzó a ver una figura oscura en su espejo cada vez que se maquillaba por la mañana. Al principio, pensó que era una ilusión óptica, pero la figura comenzó a moverse y a acercarse a ella. Después de investigar, descubrió que una mujer había sido asesinada en ese apartamento y que su cuerpo había sido encontrado precisamente frente a ese mismo espejo. Historia número 4. La voz en el teléfono. El usuario Cosmic Raven compartió que, después de la muerte de su abuela, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuchó la voz de su abuela. Muchas personas han experimentado sucesos similares a este, donde su familiar se comunica de una forma especial o extraña para dar señal de que todo está bien, sea donde sea que se encuentren. Pero, en este caso, la voz era triste, sollozante, donde le decía: «Ayúdame, Adrián, esto duele». La llamada se cortó abruptamente. Al revisar el registro de llamadas, se dio cuenta de que no había registro de la llamada. Adrián cayó en una profunda depresión, pues muy en el fondo sabía que su abuela practicaba la magia negra. Historia número 5. El suspiro del pasillo. El usuario Ecot Soul contó que se había mudado hace poco a una antigua vecindad en la colonia Roma de la Ciudad de México. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó un suspiro profundo y doloroso proveniente del pasillo. Al salir a investigar, no encontró a nadie. Sin embargo, sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. A partir de ahí, cada noche, a la misma hora, el suspiro regresaba. Después de hablar con sus vecinos, descubrió que el edificio había sido antiguamente un hospital durante la época de la Revolución Mexicana y que muchos soldados habían fallecido en ese pasillo. Historia número 6. La niña del parque. El usuario Lost Memories compartió una experiencia que tuvo cuando era niño. Mientras jugaba en un parque local, vio a una niña de su edad sentada en un columpio llorando. Se acercó para consolarla, pero cuando intentó tocar su hombro, su mano pasó a través de ella, como si fuera literalmente un fantasma. Corrió a su casa asustado. Esa noche tuvo pesadillas y le dio fiebre. Gracias al susto, y tiempo después, al investigar, descubrió que una niña había muerto en ese parque años antes en un trágico accidente.
Historia número 7. El reloj de la abuela. El usuario Timeless Echoes heredó un antiguo reloj de su abuela. Aunque el reloj no funcionaba, cada noche a las 3:15 am sonaba por sí solo. Una noche decidió quedarse despierto para ver qué sucedía. A las 3:15 no solo sonó el reloj, sino que también vio la figura de su abuela, parada junto al reloj sonriendo, pero de una forma muy macabra. Historia número 8. El dios de mis sueños. El usuario Enjambre 2000 cuenta el siguiente relato. Comenta que tenía un sueño muy perturbador y recurrente, en el que se encontraba en un bosque que le recordaba a Alaska. Mientras caminaba, se encontró con una criatura alta y delgada de piel gris, con una columna vertebral prominente y un rostro formado por 3 círculos negros. La criatura emanaba una energía poderosa y vibrante y le comunicó telepáticamente. Eres nada, yo soy Dios. El usuario estaba empapado en sudor y no podía sacar la imagen de esta criatura de su mente por varias largas noches. Historia número 9. La maldición de los gatos. El usuario Hefty Wagner comenzó a encontrar gatos muertos afuera de su cochera todos los días. Al principio, los gatos parecían haber muerto de causas naturales, pero con el tiempo, los cadáveres se volvieron más y más grotescos, a veces encontrando solo partes de los gatos. Cada noche escuchaba maullidos que se intensificaban y a pesar de instalar cámaras de seguridad, nunca pudo capturar cómo o por qué los gatos aparecían en su cochera. Temía que esto fuera obra de alguna persona que le estaba intentando hacer algún tipo de brujería. Fuera lo que fuera, era algo que nunca antes había siquiera imaginado vivir. Al final, comenta que tuvo que mudarse, ya que empezaron a suceder cosas extrañas y anormales en su casa. Historia número 10. El retrato de la abuela. El usuario Memories in Time heredó un retrato de su abuela, que siempre le pareció un poco inquietante. Sin embargo, decidió colgarlo en su sala. Con el tiempo, notó que el retrato parecía cambiar de posición y expresión. Una noche, juró haber visto a su abuela salir del retrato y caminar por la sala antes de desvanecerse en la oscuridad. Claro está que antes de desvanecerse, jura haber visto que él lo miró fijamente por unos segundos con una sonrisa y una mirada perversa. Historia número 13. El último mensaje. El usuario The Dark Writer recibió un mensaje de texto de su novia diciéndole que lo extrañaba mucho y que quería verlo pronto, ya que esa mañana había salido por carretera a un viaje a Cuernavaca, Morelos. Él le respondió que él también la extrañaba y que esperaba que llegara con bien de su viaje. La chica no respondió en lo que restaba del día. Él, desconcertado y preocupado, se comunicó con su familia a la mañana siguiente, ya que la chica no contestaba su teléfono, solo para recibir la trágica noticia que ella había fallecido en un choque brutal de tránsito, en el cual falleció instantáneamente al impacto. Pero lo que más lo desconcertó y le causó una severa depresión y confusión fue que la chica aparentemente había tenido el accidente a las 10 de la mañana, 1 hora y media después de su salida, y el chico recibió el mensaje a las 12:20 de la tarde, siendo así como si la chica, de alguna manera extraña y sobrenatural, se hubiera despedido de su novio. Historia número 14. La foto. El usuario de Cross33 era un aficionado a la fotografía y le gustaba tomar fotos de todo lo que veía. Un día, mientras revisaba las fotos que había tomado en su último viaje, se fijó en una que le llamó la atención. Era una foto de un paisaje montañoso, con un cielo azul y unas nubes blancas. Pero lo que le sorprendió fue que en el centro de la foto había una figura humana colgando de un árbol. La figura tenía el rostro desfigurado y la ropa ensangrentada. El usuario no recordaba haber visto nada así cuando tomó la foto y se preguntó cómo era posible que hubiera captado esta imagen sin darse cuenta. Decidió ampliar la foto para ver mejor los detalles y se horrorizó al darse cuenta
de que la figura colgada era él mismo. Historia número 15. El sueño. El usuario Dreamcatcher tenía un sueño recurrente que le atormentaba cada noche. Soñaba que estaba en una habitación oscura, atado a una silla con cables conectados a su cabeza. Frente a él había una pantalla que mostraba imágenes de sus peores miedos: arañas, serpientes, payasos, sangre. Cada vez que veía una imagen sentía un dolor insoportable en su cerebro, como si lo estuvieran electrocutando. No podía gritar ni despertar, solo sufrir. Un día el usuario recibió una tarjeta debajo de su puerta. Era la de un consultorio psicológico a unos kilómetros de su casa. Se le hizo extraño y curioso, ya que hoy en día ya es muy raro recibir publicidad por este tipo de medios. Aún así, sintió una extraña curiosidad de tomar una consulta, aprovechando que tenía esa pesadilla recurrente y eso había afectado su estilo de vida. Decidió agendar la cita. Al llegar el día acordado, entró en el consultorio, habló por unos minutos con el psicólogo y empezó a contarle su pesadilla y le pidió ayuda para poder tratarla. El psicólogo le miró con una sonrisa malvada y le dijo: no es un sueño, es una realidad. Eres parte de un proyecto de experimentación psicológica y yo soy tu torturador. Luego pulsó un botón y Dreamcatcher volvió a sentir el dolor en su cerebro que sentía en cada pesadilla aparente. Y dime, ¿qué te está pareciendo esta recopilación de historias? Si te están gustando, regálame un like, esto me ayuda a poder seguir creando contenido de esta temática. Además, como bonus, te voy a regalar 2 historias más de terror que son poco conocidas y muy aterradoras. Bonus número 16. El asesino de la máscara de payaso. En 1990, una mujer llamada Marlene Warren abrió la puerta de su casa en Florida y se encontró con una persona vestida de payaso que le entregó un ramo de flores y un globo. Antes de que pudiera reaccionar, el payaso le disparó en la cara y huyó en un coche blanco. Marlene murió 2 días después en el hospital. El caso quedó sin resolver durante 27 años, hasta que en el 2017 la policía arrestó a Sheila Ken, la segunda esposa del viudo de Marlene, como la principal sospechosa del crimen. Según las investigaciones, Sheila y el marido de Marlene habían tenido una aventura y ella había planeado el asesinato para quedarse con él. Bonus número 17. El hombre del saco. En 1912, una familia de 8 personas fueron brutalmente asesinadas en su casa de Villisca, Iowa, por un desconocido que usó un hacha como arma. Los cuerpos fueron encontrados al día siguiente por unos vecinos que habían ido a visitarlos. El asesino nunca fue identificado, pero se cree que se escondió en el ático de la casa hasta que la familia se durmió y luego los atacó uno por uno. También se sospecha que pudo haber cometido otros crímenes similares en otros estados. La casa de Villisca se ha convertido en un lugar turístico donde se dice que han ido investigadores paranormales y han capturado los gritos de las víctimas mediante psicofonías. Hemos llegado al final de la lista. Cuéntame en la caja de comentarios qué te han parecido y si te has sentido identificado o identificada con una de estas historias. Créeme que estaré encantado de leerte, y si se recopilan varias historias de terror, haré una segunda parte. Gracias por tu like, suscríbete para seguir viendo este tipo de contenido aterrador. Nos vemos hasta la próxima. ¿Qué es eso más aterrador e inexplicable que les ha sucedido? Que si lo cuentan, nadie les cree. Esta fue la pregunta que hice hace un par de días en Reddit, el lugar donde han salido las historias más aterradoras y perturbadoras de internet, con más de 100 anécdotas e historias que te dejarían sin aliento. Esta es la historia de cómo una aparición misteriosa en forma de mujer me ayudó a entrar en la universidad. Todo ocurrió una madrugada del 2005, cuando tenía que revisar el periódico para ver si había logrado ingresar. Me levanté junto con mi padre a buscar el periódico y lo encontramos con los que iban a repartirlo.
Lo compramos y no quisimos esperar. Entonces empecé a buscarme, pero por los nervios no sabía cómo seguir la secuencia de aceptados. Mientras miraba el periódico, una mujer de unos 20 años, delgada, con vestido blanco, me sonrió. Yo, al momento de verla, puedo asegurar que la mujer brilló. Era aún de madrugada y no salía el sol, pero ella parecía recibir una luz como si fuera mediodía. Después de verla, volví a mirar el periódico y justo donde caía mi mirada, podía ver que se encontraba mi número donde me aceptaban en la universidad. Me sentí muy sorprendido y alegre y guardé ese periódico como un amuleto. Sin embargo, cuando quise agradecerle a la mujer, ya no la vi más. La calle era larga como para decir que había tomado otro camino y automóviles no había. Repito, era de madrugada. Nunca supe quién era esa mujer, ni por qué me ayudó, ni qué fue de ella. Solo sé que fue una experiencia paranormal que nunca olvidaré. Esta es la historia de cómo una extraña sensación de peligro y parálisis me invadió una noche. Todo ocurrió hace unas semanas, exactamente en el mes de agosto. No recuerdo el día. Estaba hablando con un amigo de cosas triviales, cuando de repente sentí un intenso sentimiento de estar bajo peligro y mi estado de alerta se activó. Se lo dije a mi amigo y él me dijo que también estaba sintiendo lo mismo. Entonces le dije, pues me voy a mover para ver qué sucede, pero literalmente sentía que mi cuerpo no respondía. Era como si parte de mí quisiera y supiera que debía evitar moverme, porque era mala idea. Sentía que mis huesos o músculos se movían para intentar caminar, pero mis piernas no reaccionaban. Además, sentía una fuerte presión en el pecho del lado derecho y respirar me dolía. Fue una sensación inexplicable y aterradora. No fue hasta después de unos 20 minutos que ya pude moverme y mi amigo igual. Se sintió como si una presencia sofocante estuviera con nosotros y quisiera hacernos daño, pero nuestro cuerpo o lo que sea evitó que pasara algo más. No sé si tenga una explicación normal, pero les juro que es el peor dolor y miedo que he sentido. Incluso contar esto hace que me duela el pecho. Esta es la historia de cómo vi a mi abuela fallecida en la ventana de mi cuarto y de cómo esto me dejó perturbado. Todo ocurrió hace unos años, cuando yo tenía 11. Dormía en una hamaca en el cuarto que compartía con mis hermanos. Era de madrugada y detrás de mí estaba una ventana. De esas ventanas antiguas que solo tenían varillas de hierro horizontales y verticales, sin cristal ni nada. La luz del patio siempre quedaba encendida, por lo que la figura de la ventana se reflejaba en la pared que yo tenía de frente. Cualquier cosa que pasara por esa ventana, animal o humano, lo podría ver sin ningún problema. Entonces me desperté a las 2:30 de la madrugada y vi algo increíble. Vi cómo lentamente la figura de mi abuela, que había muerto hacía poco, se iba formando en medio de la ventana. Estoy 100% seguro de que era ella, porque la reconocí por su cara, su pelo y su ropa. Ella me miró con una sonrisa y yo me quedé paralizado, sin poder creer lo que veía. Ella estuvo como 3 o 4 segundos observándome y después se movió lentamente hacia la izquierda, desapareciendo de mi vista. Eso no lo puedo olvidar. Me impactó mucho. Fue una experiencia sobrenatural que me hizo sentir curiosidad, pero sobre todo una sensación de terror por haber visto a mi abuela fallecida. Esta es la historia de cómo vi una silueta negra que se parecía a mi hermana y de cómo sentí un terror indescriptible. Todo ocurrió hace 10 años, cuando vivía en una casa grande y siniestra, junto a otra casa donde también había actividad paranormal. Yo dormía con mi hermana en el último cuarto, un cuarto enorme y oscuro, donde se sentían las malas vibras. Una noche, todo estaba tranquilo y yo estaba viendo la tele.
que estaba enfrente de la cama, a unos 2 metros aproximadamente. Me levanté a apagar la televisión, pero antes encendí la luz, cuyo interruptor estaba cerca. Hasta ahí todo bien. Mi hermana estaba dormida y yo caminé a apagar la luz, pero justo a medio camino volteé a ver a la cama y luego volví a ver el interruptor de la luz, y ahí, justo enfrente mío, estaba la silueta de mi hermana, exactamente igual, incluso hasta el pelo. Era una silueta negra, más oscura que la noche misma. No me asusté ni reaccioné en el momento. Entonces le dije: me asustaste, no vi cuando te levantaste. Pero la silueta no respondió. Yo estaba acercando mi mano, como si de mi hermana se tratara. Yo veía una silueta, pero en serio no reaccioné. Entonces, justo a 1 centímetro o menos, mi hermana, que estaba en la cama, se movió y volteó a verme. Juro que sentí una sensación de miedo profundo, una sensación de que algo pasaba por mi cabeza a los pies. En un instante, luego volví la mirada a la silueta y no vi nada. Desapareció en un instante. Les juro que grité fuerte y salté hasta la cama en un solo salto. Un shock de adrenalina corrió por mi cuerpo. En ese momento no podía hablar, estaba llorando y temblando. Mi hermana reaccionó rápidamente y mi mamá entró al cuarto corriendo. Me preguntó qué pasó y cómo pude, les conté. No recuerdo haberme dormido, creo haberme desmayado tal vez, porque no recuerdo mucho después de ese shock de adrenalina. No mucha gente me cree, pero esa casa tenía algo malo. Eso me pasó y no sé qué habrá sido. Pregunté en algunos grupos, pero nadie supo qué decirme. Esta es la historia de cómo escuché unos ruidos extraños en el escritorio de mi casa y de cómo nadie me creyó. Todo ocurrió hace unos años, cuando tenía 11 y vivía con mi papá y mis 3 hermanos en una casa de 3 pisos. En el primer piso estaba un pequeño negocio de mi familia y la cocina. El escritorio de ese negocio estaba pegado a la salida de mi casa y cerca de la escalera para ir al segundo piso. En el segundo piso estaban 3 cuartos, el de mis papás, el de mi hermana y el mío. Mi hermano siempre se dormía con mi hermana, era gay, y yo por lo tanto dormía solo. Un día por la mañana me levanté y me arreglé porque estaba por ir con mi papá a un sitio. No recuerdo a dónde fuimos, la verdad. En el escritorio que comenté estaba una computadora para el trabajo. Yo a veces jugaba por las mañanas Cartoon, que era un juego de Facebook. En ese día la computadora no estaba prendida, pero estaba yo cerca del escritorio esperando. A mi lado derecho había una mesita con una impresora. Esa impresora a veces hacía ruido como si imprimiera, pero era normal, la verdad. No me asustaba porque ya sabía cómo era eso. Lo extraño de todo esto es que ese pequeño ruido lo empezaba a hacer cada vez más y llegó al punto de hacer como si estuviera imprimiendo una hoja. Repito, la computadora estaba completamente apagada. No sacó ninguna impresión, pero ya mi instinto me decía que algo no estaba bien. Me tranquilicé y no pasó nada. Después de unos 2 minutos se escuchó un fuerte golpe, como si patearan un bote de basura que tenía al lado del escritorio. Fue un sonido muy claro. En ese momento me levanté y me fui corriendo hacia arriba y le toqué a mi papá la puerta desesperadamente para que me abriera, porque el sonido fue súper clarísimo. Cuando estaba arriba, escuché como si alguien estuviera abriendo unas botellas de plástico. Mi abuelo solía dejar sus botellas de agua en la cocina, solo que él ese día no estaba. Cuando mi papá salió del cuarto, me preguntó qué había sucedido, por qué tanta insistencia, a lo que le platiqué exactamente lo mismo y no me creyó. Cuando nos íbamos a ir, bajé y me asomé a ver qué había pasado y todo estaba intacto, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Quizá fue una especie de demo de esquizofrenia, pero juro por mi vida que lo sentí y viví ese día tan real que no lo puedo olvidar a la fecha. Una vez hace como 5 años, estaba en mi trabajo en el turno de la noche. Ya era la hora de comer
Así que todos se fueron al comedor y yo me quedé a mover un material. El material estaba sobre un transportador de rodillos y para levantarlo tengo que meter la cadena por debajo. Así que me agaché y cuando trataba de agarrar la cadena vi que alguien llegó. Solo se veían sus zapatos de seguridad y parte de su pantalón. Creí que era el comodín que venía a darme más trabajo, así que me levanté gritándole que no fuera lamehuevos, que ya era hora de comer. Pero en ese momento, al levantarme, un escalofrío me recorrió por todo el cuerpo. No había nadie. Todo el área estaba vacía. Sentí un terror indescriptible, como nunca antes lo he sentido, y me fui corriendo al comedor. Y aunque se asustaron cuando me vieron todo pálido, nadie me cree hasta ahora. Tal vez sea ese trabajador que mencionan que hace un par de años falleció en esa planta de trabajo. No lo sé la verdad. Solo sé que esa noche presencié algo fuera de este mundo, aunque nadie me cree cuando lo cuento. Estaba haciendo una pijamada con un primo que es más chico que yo. Nos quedamos él, mi hermano y yo en una cama chica, los tres apretados. Total que más tarde, como a las 3 en la madrugada, me desperté por un ruido bastante fuerte. Cuando abrí los ojos estaba intentando averiguar de qué sonido se trataba, pero al no reconocer nada me quise parar y no pude. De repente sentí una parálisis de todo el cuerpo. No podía hablar ni moverme, solo podía mover los ojos. A unos cuantos segundos o minutos de eso, no estoy muy consciente del tiempo. Mi primo me empezó a hablar, espantado, preguntando qué me estaba pasando. Se puso muy tenso. Justo en ese momento empezamos a escuchar que tocaban las puertas de mi casa. Teníamos dos, una en la cocina y otra en el cuarto, pues estaban tocando ambas puertas. Se escuchaban las voces de 3 señoras gritando: «¡Déjenos entrar! ¡Nos vienen persiguiendo! ¡Déjenos entrar! ¡Nos van a atrapar!», al mismo tiempo que golpeaban las puertas demasiado fuerte. A veces no se alcanzaba a entender todo lo que decían. La verdad, aunque pensamos en abrir o siquiera asomarnos por la ventana, me seguía siendo imposible moverme y hablar. Después de un rato los gritos se calmaron y por fin me pude mover. Mi primo vivió toda la experiencia conmigo y aunque él sí podía articular y hablar, el miedo no lo dejó. Por la mañana, cuando contamos lo sucedido, todos aseguraron no haber escuchado nada. La verdad, aún le doy vueltas al asunto y no le encontré una explicación lógica. Para empezar, vivía en un tipo de vecindad y ese día no había ningún vecino en su casa. Todo estaba oscuro y el zaguán de la entrada lo cerramos con doble llave por la seguridad. Todo se escucha ahí, cualquier ruido se podía distinguir bien y más a quienes subían hasta arriba. El último piso, que es donde yo me encontraba, jamás se escuchó nada más que los ruidos que ya mencioné. A pesar que muchas personas me dicen que es algo simple, que suele pasar en la parálisis del sueño, como este tipo de alucinaciones, me sigo preguntando por qué también mi primo lo vivió, al igual que yo. La siguiente experiencia que les voy a contar no me pasó a mí directamente, fue a mi papá y a sus amigos, en una casa de campo que tenemos en una comunidad medio alejada de mi ciudad. Soy de un municipio de Zacatecas. El suceso es que en la casa de campo pasa un canal que finaliza en una pequeña presa. Eran las 2 de la mañana, según lo que me contaron. Ellos estaban tomando en una cantina que tiene la casa y detrás de ellos se encuentra un ventanal que da vista hacia el canal de la casa. Y justo en esa ventana se ve la figura de una señora vestida de blanco. Recuerdo que cuando se dieron cuenta nos citaron para ir a ver la foto y se podía ver claramente cómo la güey tenía una calavera en vez de rostro. Aparte de que los volteaba a ver con una risa bien ojete. Eso fue en el 2012. Creo la foto original tengo entendido que se perdió porque el celular misteriosamente se les descompuso. Yo tengo una foto que le tomamos a la foto y se ve claramente la silueta de la señora, mas no se ve la calavera tan claramente, pero se distingue.
Cada año me reunía en casa de mis primos para jugar, pasar las fiestas de Halloween y Día de Muertos. Recuerdo que cuando tenía 9 años estábamos en la casa. Cabe mencionar que esta se encuentra al sur de la ciudad. Son casas muy grandes y la mayoría muy viejas. Desde siempre se contaba que la abuela de mis primos en su juventud recorrió mucho el mundo. Conoció varios lugares y era una fanática de todo lo esotérico y lo paranormal. Sabía leer el tarot, jugaba a la ouija y decía que sabía amarrar brujas. En esa noche de Halloween, después de pedir dulces y ver películas de terror, bajamos al cuarto de servicio, que lo usaban como bodega, y comenzamos a contar historias, hasta que a mí se me ocurrió la idea de empezar a jugar, a preguntar cosas a los supuestos espíritus, y jugamos una especie de Charlie Charlie. Apagamos las luces y trajimos unas veladoras de la ofrenda. Cada quien comenzó a preguntar, pues conocían el nombre de las personas que habían fallecido en la casa. La mayoría familia suya, pero incluso, según también, de la servidumbre que había fallecido en esa misma. No pasaba realmente nada más que la tensión de estar a oscuras en ese cuarto abandonado. Para cuando fue mi turno, se me ocurrió decir, si hay algún espíritu que se manifieste, y entonces pasó lo que nadie nunca me cree, salvo los que estuvimos ahí. Se escucharon aplausos justo detrás de nosotros y apagaron las veladoras. Recuerdo escuchar con toda claridad, como si alguien hubiera soplado para apagarlas. Salimos todos gritando y llorando, y desde luego nadie nos creyó. A mí me dieron la regañada de mi vida, y mi papá me castigó por mucho tiempo. No me volvió a dejar ver a mis primos, pues pensaron que todo fue una broma mía para asustarlos. Mis tíos estaban también molestos, pues pensaron que fue todo una broma mía para asustar a los más pequeños, pese a que mis primos les dijeron que no fui yo y que de verdad nos pasó eso. Nunca nadie nos creyó. Y recuerdo cuando vi la película del Conjuro y una de esas escenas era similar. En serio que sentí el terror que en aquella ocasión cuando era niño lo había experimentado. Tuve pesadillas durante mucho tiempo y jamás volví a jugar con algo así, ni a dudar de las historias de terror que sucedían en aquella casa. Tengo 2 sucesos que hasta ahora no puedo explicar de forma racional. El primero, en el lugar donde crecí, es un pequeño pueblo rural. Por estos lares es muy común que existan pozos de agua públicos, donde todos los vecinos puedan obtener el agua que necesitan. Bueno, en uno de estos pozos se tenía que realizar trabajos de mantenimiento, y el brocal, así se llama la especie de barda alrededor del pozo, se tenía que hacer más alto, porque nivelaron el terreno alrededor. Bueno, pues los trabajadores pusieron señales de que estaba fresco y era peligroso. En ese momento pasó una persona que estaba borracha, se recargó y cayó al pozo. Eran unos 20 metros de profundo. La persona, por desgracia, murió ahogada. Todos en el pueblo vimos cuando lo sacaron. Es importante el contexto para que entiendan el miedo que produjo el suceso que les contaré. Acá en Veracruz se acostumbra a ir a cantar las mañanitas a los cumpleañeros durante la noche, a familiares o amigos. En una de esas ocasiones, ya de madrugada, regresábamos a casa. Comenzó a llover muy leve, pero aún así decidimos resguardarnos en la pequeña estructura en forma de casa que se construyó a los pozos. Platicando de cosas random, mis 3 amigos y mi hermano escuchamos de forma muy clara cómo algo enorme caía al pozo de al lado de donde estábamos. El pozo donde años atrás esta persona que les mencioné al principio murió. Fue tan claro y sonó exactamente a cuando ese hombre se ahogó que a la fecha todavía sigo teniendo pesadillas por este suceso. El siguiente relato es un poco más corto, pero esta es la que más me intriga. Todos alguna vez experimentaron parálisis del sueño. Todos ven, escuchan o sienten cosas distintas.
Bueno, esta parálisis del sueño que tuve fue muy diferente a otros que me habían pasado anteriormente. En este yo estaba dormido al borde de la cama. Escuché cómo la puerta se abría y una persona se paraba al lado de mi cama. Solo pude voltear los ojos y pude ver a lo que parecía un monje o algo así. Me habló, me dijo: no tengas miedo, yo tengo todas tus respuestas. Te espero allá abajo, en la pluma roja. Después de eso pude ver cómo se iba y pude moverme. Pensé, solo fue un episodio más de parálisis del sueño, pero de reojo vi una luz que venía desde la puerta. Esta estaba abierta de par en par. Un par de meses después, volví a tener otro episodio de parálisis. Otra vez el mismo monje me dijo: ¿qué esperas? Te estoy esperando. Fue lo último que me pasó. Desde ese entonces nunca he tenido de nuevo parálisis del sueño. Ya casi 10 años de esta experiencia y aún me sigo preguntando qué era lo que quería decir ese tipo de visión. Esto me pasó en 2018 aproximadamente. Era de madrugada y estaba en casa con mi mamá y mi mejor amiga. Mi mamá estaba en un cuarto aparte y mi amiga y yo en la sala. Estábamos platicando con música de fondo. En eso se escucha que abren la reja de la entrada. Intentaron abrir la ventana de la puerta, pero no pudieron y ahí tiraron una bolsa negra. Nos asustamos mucho, así que despertamos a mi mamá. Abrimos solo la ventana, por miedo. Ahí vimos la reja abierta y en el piso un líquido negro, con hojas, pelo y huevos podridos, o al menos a eso olía. Nunca fui creyente de nada hasta ese día. A los pocos minutos de ver eso, comenzaron a escucharse como gruñidos provenientes de la cocina. Se escuchaban muebles moviéndose, como si los estuvieran agitando. Cayeron algunos platos de la cocina, igual, y algunos cajones se abrieron, y en la parte del patio trasero se vio una sombra muy oscura. Todo esto pasó en casi una hora, pero se sintió como una eternidad. Mientras limpiábamos eso, escuchamos voces y los gruñidos que no paraban. Hasta la fecha, nunca supe qué fue lo que en realidad pasó, y tampoco puedo darle la explicación. Fue aterrador. Una vez me levanté para venir al trabajo. Ese día me desperté sintiéndome raro, como si algo fuera a pasar. Es como de esos días en los cuales te sientes bajoneado o algo así. Pues llegué al trabajo y comencé mi jornada laboral. Cabe resaltar que trabajo en el turno de 12 a 9:30 p.m. y estoy en el almacén, pero en la tarde estoy yo solo. Bueno, cuando era más tarde, ya casi para la hora de mi salida, se escuchó como la radio se encendió y se empezó a escuchar estática y una voz de una mujer, pero como distorsionada. Los radios solo los tenemos en el almacén y en ese momento no había nadie más aquí, ni tenemos otra empresa cerca ni nada. Me saqué de onda y tomé mis cosas y me fui porque ya era hora de mi salida. Llegué a mi casa, me bañé, cené y me acosté. Estaba haciendo una videollamada con unos amigos y por la pantalla del celular vi clarito como alguien se asomó por la puerta de mi cuarto. Era una mujer, no muy alta, blanca, vestida como en los tiempos victorianos, con la cara llena de sangre y sin ojos. No le tomé mucha importancia porque no me dan miedo las cosas paranormales. Acabé la videollamada y me dormí. A medio sueño vi a la misma persona y me estaba diciendo cosas que me sacaron de onda, porque hace tiempo falleció mi abuelita y me decía que a ella la habían matado y que mataría a los demás de mi familia. Me desperté y sí estuve muy choqueado. La he contado pero la gente no me cree. Pero bueno, aquí está mi aporte. Sinceramente, desde esa vez nunca más he vuelto a soñar ni a ver a esta extraña mujer. Formaba parte de un grupo de jóvenes de diferentes iglesias en la ciudad donde vivo. En una ocasión, decidimos organizar una repartición de comida y juguetes por el motivo del Día del Niño, visitando algunas de las colonias más marginadas de la ciudad, en casas de gente que conocíamos para entregar a niños que realmente no tenían juguetes. Empezamos a repartir
Hicimos dinámicas en unas 4 colonias diferentes. Cuando ya estaba empezando a anochecer, nos dimos cuenta que nos quedan unas 10 comidas y unos 20 juguetes. Una chica mencionó que conocía a una señora a la cual le podíamos dejar las cosas y ella podría dárselos a una familia con varios niños que era de muy bajos recursos. Mi amiga llamó a su conocida y le dijo que nosotros mismos podríamos darle los juguetes a los niños, ya que en unos 15 minutos regresaban a su casa de la escuela. Dijimos que iríamos, nos tomaría una media hora en llegar, así que la señora empezó a reunir a los niños cuando llegamos. Llegamos al lugar, empezamos a hacer los juguetes con los niños para repartirlos, ya que les tocaría de varios. Eran 5 niños. En eso, el pastor que nos acompaña decidió ir a repartir folletos en plan de evangelizar. Pasaron unos 15 minutos y a algunos del grupo nos llegó un mensaje al celular diciendo que fuéramos a una casa a ayudarle con un asunto y que a los que no les llegó el mensaje que se quedaran con los niños y les pusieran más juguetes. Cuando llegamos a la casa, en la entrada estaba una señora llorando y nos empezó a agradecer por ayudarla, ya que no sabía qué hacer y estaba muy desesperada. Íbamos 2 hombres y 2 mujeres. A las 2 mujeres las dejamos consolando a la señora, que estaba muy desesperada. Pasamos al interior de la casa. Había una cocina junto a una sala. Algunas fotos familiares estaban de cabeza. Una figura de santos estaba rota y manchadas de algo negro. Seguimos caminando con mucha precaución al interior de la casa. Había un pasillo que no tenía luz y empezamos a escuchar a alguien hablar que estaba orando. En eso escuchamos un «Oh, qué bien, ya llegaron». Imagino a las chicas las dejaron afuera con la mamá. Solo respondimos que sí y nos dice «Los llamé porque me han contado que tienen experiencia con demonios y cosas de este tipo. La verdad, esto está algo fuerte, así que solo quiero que ustedes estén atrás de mí, por si el chico me ataca o intenta escapar». Nos pusimos a orar y nos dice el pastor que es hora de entrar. Al entrar en la habitación, hubo un cambio de temperatura muy fuerte. En el pasillo, como en toda la ciudad, hacía mucho calor, pero dentro de la habitación, posiblemente, se sentía que estábamos a unos 3 o 5 grados. Cuando cerramos la puerta, el chavo nos dijo, no sé a qué vienen, si son unos gusanos débiles que no pueden hacer nada por este chico, ya que es mío. No respondimos nada. Yo me quedé en la puerta de la habitación y mi amigo atrás del pastor. El pastor comenzó a hacer la liberación, exorcismo para algunos, y empezó a gritar mucho el chavo y a sacudirse muy fuerte en su cama. Estaba encadenado de manos y pies en la cama. Todo parecía normal, cuando de repente el chavo empezó a flotar y muchas de las cosas en la habitación empezaron a salir volando y se quedaron en el techo. La luz eléctrica empezó a fallar, la televisión se prendía y apagaba y muchas de las cosas empezaron a golpearnos. Yo recuerdo que a mí me golpeó un trofeo, que era de fútbol, y empezamos a sangrar un poco por los golpes y raspones. El chico nos dijo con una voz de anciana malvada, de película, que no saldríamos de ahí y que sería mejor que parara el pastor. Justo acababa de decir eso y la puerta de atrás de mí se abrió de golpe, como si alguien la hubiera pateado con mucha fuerza. Y por el pasillo y todas las cosas dentro de la casa estaban volando por los aires. En un momento, todas las cosas que estaban por los aires cayeron al piso y el chico empezó a hablar normal. Nos pidió que fuéramos por su mamá y lo dejamos una media hora en la habitación. Salió y nos dijo que ya había terminado todo lo malo para este chico. A la semana volvimos a la casa y el chavo estaba muy cambiado y la casa igual. Nos sentamos en la sala y el pastor empezó a hacerle preguntas para saber el por qué había terminado en esa situación, ya que el chavo era alguien tranquilo, de fe católica. Resulta que el chavo, sin querer, estuvo cerca de un lugar donde estaban haciendo un sacrificio satánico y pues le tocó la mala suerte de que su cuerpo fuera el receptor de lo que estaban invocando. Hasta la fecha, esa es la única vez en que realmente he tenido miedo de que nos pasara algo grave o incluso morir, ya que jamás me había tocado vivir
Una experiencia como de las películas.